Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanía Divergente. Como siempre, me da mucho gusto saludar al auditorio que tradicionalmente nos ha venido siguiendo a lo largo de más de un año y medio de trabajo junto con María Elena Paz León. Buenas tardes, María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, muy buenas tardes, Enoc, y muy buenas tardes a nuestro invitado Luis Morán Villatoro. Estamos aquí en una edición de Ciudadanía Divergente y bueno, Enoc, tenemos un programa, considero yo, muy especial en el sentido que vamos a hacer un viaje digital, vamos a hacer un recorrido por algunas zonas de Chiapas que posiblemente muchos no conozcamos. Y esto vamos a hablar sobre la ruta de los templos en la región Tzetzal-Chol. Y damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Morán Villatoro, que nos va a dar esa guía, ese viaje por estos lugares de Chiapas que posiblemente tengan un potencial o que tienen un potencial muy grande en cuanto al turismo de proximidad. Muy bien. Adelante, Luis. Muchas gracias. Pues buenos días, es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Habíamos comentado esto anteriormente y pues ya no hay plazo que no se cumpla, es 6 de diciembre, estamos a escasos días de la Navidad. Gracias, Luis. Pues me voy a permitir dar algunos datos sobre la trayectoria profesional de Luis Morán Villatoro. El maestro Luis Morán Villatoro es salubrista, académico y consultor, especialista en implantación de sistemas de gestión de la calidad, maestro en administración de empresas, con formación en organizaciones, consultor certificado por Human de México, un despacho de competencias profesionales, y pues ha desempeñado diferentes cargos en el sector salud y en la academia dentro de varias instituciones. Incluso ha participado en la elaboración de la Ley de Desarrollo y Protección de la Actividad Artesanal en el estado de Chiapas, así como en la Ley de Fomento, Desarrollo e Innovación de la Estrategia Marca Chiapas. En el 2018 coordinó el primer Congreso Universidad de Empresa, Gobierno y Sociedad, Bases para la Triple Hélice. Ha sido galardonado por diferentes premios en diferentes concursos. Por ejemplo, en 1990 gana el concurso de diseño del escudo de Yajalón. El Coneculta en 1995 le otorga reconocimiento como cronista de Yajalón. En 1996 gana el concurso de diseño del escudo de Tuxtla Gutiérrez, convocado por el ayuntamiento. En 1997 gestiona el apoyo ante el PACNIC de Coneculta y funda el Museo Comunitario de Yajalón. En 2017 obtiene el registro de diseño de utilidad como inventor del atril lectopublicitario ante el INPI, y en 2018 el Consejo Regulador de la Marca Chiapas le otorga un reconocimiento por su contribución al desarrollo de esa marca en materia de planeación estratégica. Nos da mucho gusto, Luis, que estés acá con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero comentar, les quiero invitar que se queden con nosotros. Este programa va dirigido a todos aquellos que estén interesados por el turismo de proximidad y también a los jóvenes universitarios, a todos aquellos que están estudiando administración de empresas, turismo. ¿Por qué? Porque es un área de oportunidad para hacer turismo, para crear empresa, para tener un área de oportunidad en estos tiempos de pandemia. Hay muchas cosas que desarrollar en Chiapas y bueno, y este programa va a estar dividido en un primer bloque como lo que es la historia de los templos en esta región central Chol, y posteriormente nos vamos a ir a la ruta y por último terminamos con una propuesta de turismo divergente. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes, Enoc, María Elena, grandes amigos, también promotores culturales con una gran trayectoria. Espero que podamos sembrar como un producto concreto de ciudadanía divergente de este gran programa la semilla
para un gran proyecto intermunicipal que podría ser, ¿por qué no?, el establecimiento de un nuevo producto turístico, digamos así, que puede ser precisamente la ruta de los templos de la región Celtal-Chol. Se han cambiado mucho los nombres de las regiones económicas de Chiapas. Para fines de nuestra plática hablaremos de la región Celtal-Chol, que abarca, digamos, toda esta trayectoria que vamos a hacer de la charla, pero quiero traer como referente provincias. Existe un programa establecido en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, una de las mejores, si no la mejor, una de las mejores rutas de los templos precisamente de los siglos XVI. Tuve la oportunidad de vivir en Cuernavaca un tiempo y bueno, hice el recorrido, precisamente partes de la capital, pues, de Morelos, con la catedral, que es extraordinaria. Puedes ver arte sacro, pinturas, esculturas, a la arquitectura colonial en todo su esplendor, la urbanización también, cómo influyó, digamos, la arquitectura colonial en la urbanización de los pueblos de México. Y de allí, bueno, partes hacia Yecapixtla, que es la capital nacional de la cecina, donde ves unos templos extraordinarios. Entonces creo que ese podría ser nuestro referente para que en Chiapas pudiéramos consolidar este nuevo producto que son las rutas de los templos. Yo creo que tenemos una riqueza arquitectónica, cultural, histórica, plástica extraordinaria en este sentido. Creo que podremos partir, a ver si las autoridades pudieran hacer eco en esto, nos podríamos sumar nosotros tres con gusto, hacer quizá un inventario de productos y servicios en torno a la ruta de los templos en la región Celtal-Chol. Ustedes como expertos le llaman turismo de proximidad o de aproximación. Turismo de proximidad, yo estoy aquí con un constructo que hice ayer precisamente, que yo lo veo como un turismo divergente. Salirse de las rutas establecidas, pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja, ¿no? Hacer un turismo diferente en el que tú puedas sentir a la gente, el campo, la naturaleza, la cultura, que tú puedas desayunar en la casa de alguna persona en una localidad, que tú puedas compartir su modo de vida y todo eso. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver a lo largo de este recorrido. Hemos diseñado el programa con el equipo de tal modo que vayamos viajando. Nos arrancamos en San Cristóbal y más adelantito, a 5 minutos, está el desvío de Tenejapa. Ahí nos vamos a detener un poquito. Aquí estamos ya en la iglesia de Tenejapa y en ese sentido me da la oportunidad para poder ilustrar. Es una imagen bellísima. Tuve mucha suerte ese día, aunque estaba nublado cuando hice la ruta. Tuve la suerte de que estuvieran allí los mayordomos, que estuvieran todas las personalidades principales de Tenejapa, precisamente bajo unos árboles donde estaban sesionando. Históricamente, en la época prehispánica, los grupos de indios, como se les llama correctamente, se reunían a la sombra de una ceiba. Era la ceiba, el árbol de la vida, el árbol sagrado, donde se reunían y tenían sus reuniones. Frente a ellos está el templo. Esto es una imagen extraordinaria del sincretismo que vivimos en la conquista y la colonización. La idolatría, por un lado, que se practicaba los indígenas, y por otro lado, en la construcción de estos templos que fueron el nodo detonante para la urbanización de nuestros pueblos. A partir de hacer este pueblo, de hacer este templo, se construían y trazaban los pueblos. Quiero explicar brevemente aquí porque es el contexto, ¿no? Que el hecho de asentar primero el templo significaba construir el templo, reducir a los indígenas que estaban dispersos, congregarlos en un poblado, sembrar la milpa y esperar la cosecha. Mientras tanto, se construía el templo con miles de gentes, con miles de hombres. No piensen que los templos siempre fueron así. Primero fueron pequeñas chozas o chozas improvisadas para el culto. Después se fueron mejorando las técnicas de construcción y bueno, se llegó a estos monumentos verdaderos que, insisto, definen el trazo y la urbanización de todos los pueblos de México de la siguiente manera. Se construye el templo,
al frente del templo se construye la plaza. En el otro costado, frente al templo, se construye el cabildo y la cárcel. Y a los lados están los mesones, ¿no? A partir de ahí se hacía una traza en cuadrícula de calles y avenidas que se medían con cordel, y de esa manera tenemos la disposición urbana de todos nuestros pueblos. A lo largo del camino vamos a encontrar cosas como estas, que a mí me encantó, porque habla también ya de que ahora pues ya no hay presupuesto para hacer grandes templos, son pequeñas iglesias. Esta, por ejemplo, muy moderna, que evoca quizá de alguna manera la Basílica de México, está en la misma ruta. Siguiente. El paisaje es increíble. Yo quisiera ahorita contextualizar a nuestro auditorio dónde estamos en la geografía de Chiapas. Eso es lo que te íbamos a preguntar, Luis. ¿Dónde estamos? Así es. Estamos, María Elena, en el camino a Tenejapa, ¿verdad? Ya llegamos a Tenejapa, seguimos avanzando y todos estos paisajes están allí como un regalo de la naturaleza. Imagínense pararse al borde de una carretera, respirar ese aire fresco con la neblina de la mañana, ver estas cementeras, estas milpas y este paisaje que no tiene, es infinito, es un horizonte extraordinario. La fotografía no le hace justicia, pero estamos en la ruta de los templos de la región celtal, Chol, que es como le hemos llamado. Aquí alto para marcar la ruta. Nos faltó... Aquí te quisiera preguntar algo. Bueno, nosotros sabemos como chiapanecos dónde está geográficamente ubicado estos territorios, pero para nuestra audiencia que no es chiapaneca, ¿nos podrías ubicar en qué parte de la región de Chiapas se encuentra Tenejapa y San Juan Cancún? Claro que sí. Voy a describir brevísimamente esta ubicación geográfica. Estamos hablando de la región Celtal Chol, que fue en la época precolombina la región de la provincia de los Cendales. Esta empieza en los altos de Chiapas y allí tenemos en primer lugar a Tenejapa. Posteriormente ya estamos aquí en San Juan Cancún. Solo los voy a mencionar para que no mueva la imagen. Voy a mencionar la ruta completa. La ruta que vamos a hacer es de 8 municipios y 2 localidades. Insisto, Tenejapa, San Juan Cancún, San Juan Cancún. La ruina Pocolum, de un templo del siglo XVI que está junto a San Juan Cancún. Huaquitepec, Citala, Chilón, Yajalón, Tila y Tumbalá. Estos 2 últimos municipios, Tila y Tumbalá, son la región Chol, ¿sí? Entonces, esto geográficamente está ubicado primero, la primera parte en los altos de Chiapas, la siguiente parte hacia Huaquitepec, Citalá y Yajalón, ya están en el noreste de Chiapas, y después regresaríamos hacia Ocosingo para rematar, que es la región selva, ¿no? Entonces, geográficamente es como está ubicado. Y vamos entonces a iniciar el viaje, si les parece. ¿Cuánto tiempo duramos en este viaje? ¿Cuánto tiempo duraríamos haciendo este viaje? Es una excelente pregunta, Marilena. Salimos, digamos, de San Cristóbal. En 5 minutos ya estamos en el desvío a Tenejapa. A Tenejapa llegamos muy rápidamente, en unos 25 minutos, ¿sí? Y vamos avanzando hacia San Juan Cancún. Vamos hacia... vamos hacia San Juan Cancún, donde pues llegamos básicamente en 1 hora, exageradamente, ¿no? Podemos apreciar ahí todo lo que implica este templo de San Juan Cancún, que es famosado, donde se aprecia, como yo digo, interiores muy, muy interesantes que ahorita vamos a comentar, pero volviendo a los tiempos, hay un estimado de San Cristóbal digamos, a Huaquitepec de un promedio de 3 horas, ¿sí? Ese es el recorrido que vamos a hacer hasta Huaquitepec. Ya de Huaquitepec a Yajalón, pues sí, podríamos hacer seguramente unos 45 minutos más, ¿no? ¿Te parece bien que hacemos un corte y claro, regresamos a hacer punto por punto este recorrido en esta zona de los altos de Chiapas y en la parte noroeste de Chiapas? Regresamos con Luis Morán Villatoro y la ruta de los templos.
Estamos platicando con Luis Morán Villatoro sobre las rutas de los templos dominicos en el noroeste de Chiapas. Luis, adelante con la ruta, por favor. Como no, pues ya veníamos de Tenejapa, llegamos a San Juan Cancún. Este es el templo que encontramos, templo muy interesante, porque como dice Sidney David, son fósiles vivientes de la historia. ¿Por qué los llama así? Porque no han sido remodelados prácticamente. Quiero señalar que la construcción de todos los templos que vamos a ver y de la mayoría de templos en Chiapas se construyeron en la segunda mitad del siglo XVI y todo lo que fue el siglo XVII, ¿no? Entonces vamos a entrar, digamos, a un poco de historia en esta parte. Me da la siguiente. Contextualizar al auditorio, porque es muy importante que nos ubiquemos en el tiempo, ¿no? La construcción de templos, ya dijimos, se llevó a cabo en los siglos XVI y XVII básicamente, pero quiero dar unos datos muy importantes en la historia de Chiapas y sobre todo de la conquista y colonización. Hacia 1520 llegan los colonizadores, digamos, españoles a la provincia de Chiapas y Soconusco. En ese tiempo, acuérdense que Chiapas no estaba construido, no estaba formado como lo conocemos hoy. Eran dos provincias, la Chiapas de los indios y Chiapas de los españoles. Y bueno, a partir de 1520 empieza pues este proceso de conquista física y espiritual. En 1523 hay una rebelión de los indios de Chiapa de Corzo, como sabemos históricamente. Estamos hablando de una primera rebelión en Chiapas que tiene que ver con la resistencia de los indios de Chiapa de Corzo, y esto nos lleva a que Diego de Mazariegos llegue en 1525 a pacificar la región, ¿verdad? Y como vamos a ir viendo, vamos a dejar ahí un poco estos datos para seguir viendo un poco la ruta. Después de San Juan Cancún, tenemos allí unos paisajes extraordinarios y ya llegamos a Tenejapa. Ahí señalo en rojo Capilla Pocolum, porque quiero mostrarles algo extraordinario que nadie se espera. De allí, de Tenejapa, a escasos 10 minutos, entras al camino de San Juan Cancún y encuentras esta ruina extraordinaria precisamente del siglo XVI. Le llaman Capilla Pocolum, es una ruina extraordinaria que pocas personas conocen. Como pueden ver, aquí se puede describir lo que son los componentes de un templo para que el auditorio conozca que los templos se componen de una fachada, que por cierto está ausente en Capilla Pocolum, está ausente la fachada. Lo que sigue al entrar de la fachada pues es el coro, una galería de madera que se levanta sobre nuestras cabezas, ¿no? Es el coro normalmente. Sigues más adentro y encuentras ya la nave o el cuerpo, como podemos ver allí, y hasta el fondo, siguiente, podemos ver un detalle extraordinario del presbiterio o altar principal. Quiero aquí detener un rato para dar unos datos de historia. Que en 1528, imagínense, se establece el primer pueblo de Chiapas, como sabemos, Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, y con eso queda concluida la conquista física y espiritual de esta región. Para 1545, aquí veo un dato precioso de la historia. En 1545 llega nada menos que Fray Bartolomé de las Casas, el dominico principal que trajo a esta orden a Chiapas y trae un contingente de frailes dominicos que se volvieron excelentes fundadores de pueblos. 20 años después de la conquista de Chiapas, vienen los dominicos en 1545 y empieza toda esta gran labor de europeización, evangelización a través de la reconversión de los indios, ¿no? Y la urbanización y construcción de templos. Miren nada más qué joya de la arquitectura colonial. Siguiente. Una pregunta antes de pasar a la lámina. Sí. Este templo tiene grabados. ¿Esos grabados fueron realizados desde el momento de su construcción o posteriormente? ¿O qué significaban esos grabados?
Sí, mira, vamos a ir notando que los templos evolucionaron de esta manera. Es casi risorio lo que les voy a contar, pero la historia recoge que cuando llegan los frailes dominicos a la provincia de Sendales, obviamente no existía ninguna iglesia, ningún templo. Ellos usaban un altar portátil. Era un cofre donde sacaban una cruz, las velas y un lienzo con la imagen de Santiago Caballero. Santiago Apóstol, caballero, era por excelencia el santo para la fundación de los pueblos. Es un santo que infundía temor también, no solamente como algo superior, sino también como algo de imposición, porque era un caballero con una espada. Entonces, los frailes en un árbol colgaban el lienzo, sacaban las velas, la cruz y daban la misa. Posteriormente se construyen pequeños templos de adobe y de paja. Y luego llegan a la construcción de estos grandes templos extraordinarios que pues nos trae una riqueza arquitectónica incluso de tipo mudéjar, ya lo sabemos, la pila de Chiapa de Corzo es el mejor ejemplo de la influencia árabe en España y a su vez en México y en Chiapas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, dos arcos de tipo romano, ¿no? Con una construcción extraordinaria. Los frailes dominicos fueron unos constructores excelentes. Siguiente. Los grabados que menciona María Elena como pues fueron hechos como parte de la decoración. Aquí ya se daban ese privilegio de incluso no solo hacer templos monumentales, bien construidos, con técnicas arquitectónicas. Imagínense, tienen 500 años y están en pie, ¿no? Entonces no solo eso, sino que ahora ya tenían una estética. Los templos tienen un significado en sí mismo, una magnificencia extraordinaria de la que poco hablamos, pero que la sentimos cuando entramos a un templo. Miren esta ruina, es extraordinaria. Un tip, la siguiente. El tip es que van a encontrar esta ruina de Pocolum al lado del Centro de Salud de San Juan Cancún. No hay pierde, amigos. Seguimos en el viaje, por favor. La ruta continúa ya a partir de San Juan Cancún y de Pocolum con un pequeño tramo de terracería que además se disfruta. ¿Cuántas veces ya no viajamos en una terracería? Basta llevar una camioneta compacta, no tiene que ser 4x4, está excelente el tramo carretero y de ahí hacemos 1 hora a Huaquitepec. Imagínense encontrarse con este pueblo prehispánico, ¿no? Vamos a hablar también de eso. Son pueblos que ya tenían asentamientos prehispánicos. Pueblos de cierto modo existían, aunque de forma muy dispersa, pero nos topamos con esta belleza que tiene que ver con la fundación de un templo. Huaquitepec, que hoy es una localidad del municipio de Chilón, tuvo una relevancia como convento muy importante. Entonces vemos un templo muy conservado, un templo extraordinariamente entero, ¿verdad? Todavía conserva sus techos y el estar en estas localidades como Huaquitepec, la oportunidad de tener estas escenas costumbristas que ya no vemos. Vemos escenas y estamos en contacto con personas extraordinarias. Ahí encontré en Huaquitepec una fábrica de velas que a mí me despertó los sueños de niño. Yo llegué mucho a Huaquitepec cuando fui niño porque mi padre, siendo yajalón, tenía sus ranchos en Huaquitepec y en Citalá. Entonces tengo un vínculo también con Huaquitepec y Citalá en ese sentido. Esta es la pequeña fábrica de velas y vemos acá a una mujer celtal con su hijo. Lo que ven ahí es el rollo de hilo con que se hacen los pabilos que se amarran en esos ganchos en el aro y que se van bañando para fabricar las velas. El paisaje, como les digo, es extraordinario. Vamos a ver bosques de niebla, montañas, montañas, milpas. Vamos a poder estar en contacto con las milpas directamente. Puedes entrar y caminar a las milpas. Es un paisaje y una vivencia extraordinaria. ¿Qué temperatura hay ahí en esa zona? De Huaquitepec a Citalá te encuentras con este poblado y una cascada. Sí, María Elena. Sí, ¿qué temperatura hay en esta región exactamente? Es fresca, definitivamente. Estamos viniendo de los altos, es decir, Tenejapa, San Juan Cancún,
Huaquitepec, Citala, son lugares frescos donde hay que llevar un abrigo, definitivamente es parte de la belleza, el gozo de la niebla. Yo recomiendo salir muy temprano, eso es un buen comentario que hay que hacer. Recomiendo que salgamos de San Cristóbal al camino de Tenejapa, yo diría que a las 7 de la mañana. Es una hora extraordinaria para disfrutar el amanecer. Y en el recorrido hay café, hay algo para Así es. tomar. Sí, tú puedes pasar tanto a Tenejapa como a San Juan Cancún, a Huaquitepec. No hay unos restaurantes formales como quisiéramos, pero creo que ahí está la belleza, ahí está la magia. Sí, claro, ahí está la Podemos experiencia. encontrar en cada pueblo. Sí, porque yo ya me estoy imaginando esos recorridos de esos templos, pero con una taza de café o un termo de ese café tan delicioso, ¿no? Que, No hay que llevarlo, María Elena, hay que consumir local. pero existen esos puestos. Existen lugares modestos donde puedes tomar un buen café con pan casero. En la región. Y te puedes tomar un desayuno. Entonces, en todos estos lugares está perfectamente civilizado, está perfectamente urbanizado, ¿no? Esta, les quiero comentar, es la Cascada del Chorro. Está ubicado entre Huaquitepec y Citala. Miren, ahí ya nos vamos aproximando. Tuve la oportunidad de ir. Esta cascada, a decir de mi amigo Mario Cuesta, que es un experto en las cascadas, lo midió con su cámara y me decía: Luis, esta cascada tiene por lo menos 60 metros de altura. Es una cosa extraordinaria que vamos a encontrar en el camino. Y bueno, invitarles pues a que no solo es visitar los templos, no solamente es ver edificaciones. El templo en sí mismo es un conglomerado de arte, de cultura, de historia, de arte sacro, ya lo dijimos, de arquitectura colonial. Y bueno, son vestigios históricos de la colonia, ¿no? Pero además nos permite visitar áreas naturales como esta. Siguiente, por favor. Bueno, estas escenas son extraordinarias. Yo creo que nos permite este viaje ver escenas costumbristas como esta, ver a mujeres y hombres del campo, la naturaleza, las aves, no sé, todo lo que implica la naturaleza, ¿verdad? Y eso me parece que es un plus de esta ruta. Entonces vamos viajando ya hacia lo que sería Citala, ese es el siguiente poblado. Entramos ya de lleno a Citala. Citala es un municipio libre, ¿verdad? Y bueno, hay que decirlo, es un municipio con los menores índices de desarrollo humano. Podríamos hacer muchas cosas en Citala. Yo creo que es uno de los pueblos que tendríamos que atender desde todas las caras de la hélice, que son el gobierno, la sociedad, la academia, ¿no? Los empresarios. Creo que hay mucho que hacer y esto que estamos haciendo hoy en tu programa, María Elena, pues es precisamente difundir estos valores que tiene Citala. Aquí vemos también un templo pues colonial, pues precioso, muy bien conservado. Siguiente. Este templo en particular me llamó mucho la atención, tiene unos interiores extraordinarios, está muy ahí notamos ya en la parte interior. Les hablaba al principio de lo que es el cuerpo o la nave del templo. Vemos también la techumbre que se ha conservado impecable, ¿no? O sea, hay que pensar cuando vemos un techo de esta magnitud en el hecho de tener que cortar los árboles, preparar esas vigas gigantescas de 10, 12 metros, ¿verdad? Cortarlas, transportarlas, subirlas a esta altura y empezar a armar toda la estructura para la techumbre. Imagínense cuántos millares de tejas se tuvieron que fabricar para este techo. Siguiente. Aquí vemos una muestra de estuco, de decoración extraordinariamente conservada, ¿verdad? En las paredes de este templo de Citala, donde pues se ha hecho una suerte de tapiz, pero eterno, ¿no? Está en el estuco, está hecho con materiales muy resistentes. Y bueno, recordarles también esta parte que cada que entramos a un templo, pues se vive un momento mágico, religioso, ¿no? También. ¿Es permitida la entrada a estos templos? ¿Un turista, un visitante que llegue puede entrar sin ningún problema?
Sí, definitivamente. Eso es un punto muy importante, Marilena. Estamos yendo a comunidades, a localidades en las que hay que tener mucho respeto por los usos y costumbres. Siempre recomiendo que nos entrevistemos con las autoridades locales, sobre todo con las autoridades tradicionales. Es sumamente importante apegarnos a la regla que ellos impongan. En muchos lugares no está permitido tomar fotografías. De hecho, no tengo fotografías a detalle de los interiores porque hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Sí, eso es algo muy importante para que podamos ir contextualizando estas visitas y estas rutas, el poder adaptarnos a lo que son los usos y costumbres y la parte de las creencias, de la idiosincrasia de estos pueblos, de estas comunidades. Así es, María Elena. Mira, en Citalá, un ejemplo, tú pasas por esta casa en la calle principal y no puedes sino detenerte por el aroma exquisito de que están horneando pan. ¡Ah, qué rico! Y obviamente tu café, ¿verdad? Y tu café, ¿no? Otra cosa que se encuentra, pues es toda esta arquitectura vernácula extraordinaria. Tú vas a ver en Huaquitepec, en Citalá, muchas casas de adobes. Vas a ver todavía construcciones de este tipo, con los antiguos corredores. Se conservan muchos techos de teja. Llegamos pues... También, perdón Luis, que también para los amantes de la fotografía, creo que es maravilloso tomarte fotos bajo estos contextos, estos entornos, ¿no? Estos marcos. Da para los observadores de aves, da para los de paisaje, ¿no? O de naturaleza. A mí me encanta la fotografía de arquitectura, por ejemplo. Sí. Estamos ya en Chilón. Voy a recordar al auditorio que venimos de Tenejapa, San Juan, Huaquitepec, Citalá, y ahora estamos en Chilón, ¿verdad? En la Tierra Dulce tenemos este templo extraordinario, muy bien conservado. Aquí me llamó la atención que ya tiene integrado un reloj, ¿verdad? Es una primera iglesia que tiene un reloj en esta región. Estos relojes venían de Norteamérica o incluso de Alemania, ¿no? Son importados, pues también de Europa. Esta imagen del templo de Chilón me da oportunidad de platicarles de esta estructura general de los templos. Vemos ahí el coro, precisamente. Tú entras al templo y lo que te cubre es una galería de madera que está más baja que el resto del techo de la iglesia. Esta sensación es precisamente para que cuando tú avances se abre un espacio extraordinario ante ti. Se impone pues un aspecto espacial que habla de esa superioridad, que habla de que estás en un lugar muy especial, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el coro. Después sigue la nave y después el altar principal. Siguiente. Llegamos finalmente a la tierra de Dios, perdónenme, pero soy de Yajalón. El ombligo lo tengo bien puesto. Estoy comiendo unas mandarinas de Yajalón, ¿verdad? Sumamente dulces, me imagino. Entonces, ¿qué les puedo decir? La tierra del café. No quiero dejar de comentar aquí que Yajalón está fundado por frailes dominicos, en especial por Fray Pedro Lorenzo de la Nada, en 1564. Tenemos realmente una gran historia en Yajalón, es un pueblo colonial, y vemos que es fundado en una cañada junto al río, que ahora se llama Yajalón, porque los pueblos se fundaban junto al río, ¿no? Y lo que vemos allá es el Cerro de las Cabalná, que es un cerro emblemático. Aquí estamos con el historiador David Andrade. En este Cerro de la Cabalná hay cavernas extraordinarias que están todavía vírgenes. Tenemos que promover esto como un producto turístico, ¿no? El Cerro de la Cabalná y las cavernas que existen allá. Siguiente. Estamos ya en lo que es la fachada de la iglesia. Pues hay que reconocerlo, es una iglesia muy bien conservada, muy bien cuidada, que tiene pues también un valor histórico incalculable. Vemos todo lo que es el cuerpo, la nave completa de la iglesia de Santiago Apóstol. Y aquí me detengo un instante. Hay una sorpresa, o existe una cosa extraordinaria en el convento de Yajalón. Este Salón Juan 23, el pintor chicano Roberto Loy Delgado, en 1979, pintó estos extraordinarios murales. Más de 140 metros cuadrados de mural. Siguiente, vamos a ver un detalle nada más. Este es el muro frontal de este gran mural que pintó Roberto Delgado y que, para desgracia,
de los yajalontecos fue borrado, ¿sí? Mandaron a Ya no existe, ya no existe. con pintura de aceite, así literal. Entonces, es un ejemplo de lo que puede pasar cuando somos indiferentes a este tipo de regalos de obras artísticas que existen en los conventos. Siguiente. Más adelante voy a ampliar en otra publicación algo sobre este gran mural. Aquí estamos presentando, tuve la fortuna de ser promotor en 1997 del Museo Comunitario de Yajalón. Estamos presentándole al presidente municipal una propuesta para remodelación. Es un museo muy modesto, pero que existe hasta la fecha, 24 años de su fundación. Estas son monedas de las tiendas de raya, de las fincas cafetaleras. Estos son unos aspectos de la aviación. Estamos viendo aviones muy grandes que se utilizaron en los años 30 para la concentración y acarreo del café para su exportación. Aviones que vinieron pues de Norteamérica, fueron comprados allá después de la Segunda Guerra Mundial. Son aspectos generales del pequeño museo comunitario que fundamos en 1997. Son parte de los atractivos que pueden encontrar en estos pueblos, ¿no? Tenemos también en ese museo la parte de la obra y biografía de Walter Selchow-Distel, un alemán que vino después de la Segunda Guerra Mundial y que es el fotocronista de Yajalón. Bueno, finalmente vamos a entrar a la región. Yo quisiera hacer aquí que podrían hacer un comentario. Hemos terminado ya la región celtal y entraríamos a Tila y Tumbalá, que es la región chol. Sí, yo considero que si no los podemos proseguir, Luis. Terminaríamos la parte de la región chol y continuaríamos para terminar el recorrido con Bachajón, Ocosingo, etcétera. Bueno, hablar de Tila es hablar de un pueblo prehispánico. Es sumamente interesante la historia que tiene este pueblo original, ¿verdad? Que también encontraron los españoles, aunque sea de forma dispersa, pero ya habían habitantes en esta región chol. Y bueno, sabemos que el chol junto al celtal son dos lenguas mayenses muy importantes en el estado de Chiapas, y los vecinos de Tila, Yajalón, como el pueblo de la otra lengua, ¿verdad? Porque es el confín de la tierra celtal y es donde inicia las tierras choles o de indios choles. En Tila, pues se venera el Cristo Negro, perdón, se venera desde tiempos inmemoriales, pues desde la colonia prácticamente, y se erige este templo extraordinario. Hay una diferencia, si observaron la anterior, que tiene una cúpula que es extraordinaria, que tú vas viniendo desde la carretera a gran distancia, de hecho, es tan alto Tila, Tumbalá, que en algunos lugares desde Yajalón se puede apreciar estos pueblos porque tienen una altitud enorme, ¿no? Tanto Tila como Tumbalá es una región fría, región cafetalera por excelencia, la región chol. En Tumbalá, en Yajalón, pues hubo un desarrollo de la cafeticultura a partir de 1896, que llegan los finqueros alemanes con las inversiones de Porfirio Díaz, llegan a Yajalón, llegan a Tila, Tumbalá, y se fundan grandes emporios cafetaleros. Pero bueno, Tila toma su nombre del náhuatl, y del náhuatl porque pues hubo una influencia de los aztecas, sobre todo en Tuxtla Gutiérrez y el Soconusco, no hacia la provincia de Sendales. Nunca fueron pueblos tributarios de los aztecas, pero hubo una influencia, ¿no? Llegó hasta allá el idioma náhuatl y se fundan algunos pueblos con la toponimia náhuatl, ¿no? Ese es el caso de Tila, y queda para la historia colonial este templo extraordinario, ¿no? Siguiente. Esta es una imagen del Cristo Negro, y quiero aclarar que con excepción de las fotografías de Tila, todas las demás sí son fotografías que yo hice en el recorrido, pero estas no tuve tiempo de ir a Tila. Aquí es la anterior, por favor, ¿no? Aquí estamos ya en Tumbalá. Aquí estamos ya en Tumbalá, ¿no? Les dicen los traganubes, imagínense. Es tan alto que, bueno, viven con las nubes a nivel de la cara, ¿no? Vamos a ver ahorita.
Eso debe ser una experiencia maravillosa, ¿no? No, ahorita vas a ver, Marilena, mira, estaba yo a mediodía, esto es en el 2013. Esto del amor por los templos no me nació ayer. Esto es del 2013. Imagínate cómo estaba claro el día. La siguiente. Y luego empieza este fenómeno. En cosa de 2 horas, tú ya estás envuelta por la niebla de Tumbalá. Es una cosa extraordinaria. La siguiente. ¡Qué belleza! Miren qué belleza de lo que es el balaustrado, lo que es la urbanización dominica, ¿no? Miren qué belleza de arquitectura, cómo se conserva. Son verdaderamente joyas de la arquitectura colonial. Y les quiero mostrar algo más. Van a ver el Cabildo. ¡Oh, qué belleza! Solís, la presidenta de allá, hizo esta atinada remodelación, un rescate del Cabildo antiguo. Imagínense, se puede apreciar ahí en los arcos la influencia mudéjar. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, claro. Sí, entonces, la anterior, por favor, Enoc. Con esto terminamos, digamos, Tila y Tumbalá, que sería la región, y vamos a regresar. Lo puse en esta lógica. Sí. Tumbalá, me regreso pues a Yajalón, y de Yajalón vamos a regresar a Ocosingo, ¿verdad? Pasando Bachajón. Esto es Bachajón. Vemos una iglesia también muy conservada, como dice Sidney, unos fósiles vivientes, ¿no? De la historia. No se les ha alterado mayormente en nada, se han conservado por todos estos siglos. Esto es Bachajón, una comunidad del municipio de Chilón. Un templo extraordinario donde se alberga también rasgos muy interesantes. Estos ya son ornamentos externos, pues hechos seguramente un poco más actuales, pero que tienen una belleza también singular. Vemos una iglesia impecablemente bien cuidada, ¿no? Con la techumbre entera. Allí en Bachajón hay 2 grandes barrios, San Jerónimo y San Sebastián. Entonces se veneran 2 santos. Hay 2 santos en la misma iglesia. La siguiente. Este es el aspecto general del templo de Bachajón, donde los jesuitas tuvieron un desarrollo extraordinario. En la primera mitad del siglo XX ya estuvieron un asentamiento de jesuitas, hicieron una obra misionera extraordinaria. Pues vemos, por ejemplo, me llamó la atención, ya son ventanas circulares, ¿no? Es una que tiene otros elementos. Miren el grueso de las paredes, es extraordinaria la construcción. Yo creo que estos templos van a durar otros 500 años, ¿no? Entonces salimos de Bachajón y rumbo a Ocosingo. A 10 minutos antes de Ocosingo, de la capital del queso, de queso de bola, vamos a... Queso de bola. Sivacá es una ruina también extraordinaria de un templo del siglo XVI. Lo tenemos a 10 minutos de la carretera y está pavimentado. Repito, venimos de Yajalón, pasamos por Bachajón y vamos hacia Ocosingo. 10 minutos antes de Ocosingo entramos al desvío de Sivacá y encontramos esta ruina maravillosa de templo de Sivacá. Esta imagen es preciosa porque te recuerda, bueno, no te recuerda porque no lo vivimos, pero como dice la historia, cómo se fundaron los pueblos, en medio de las cementeras, en medio de la milpa, o a través del arraigo que genera la milpa. En torno a ella se fundaban los pueblos y se construían los templos. Esta literal está en medio de una milpa. Miren ese arco maravilloso. Siguiente. ¡Qué belleza de... Un nuevo templo que se hizo a un costado, que no es tan nuevo, pero desde la ruina se observa este templo precioso. Esto me maravilla realmente, la construcción, ¿verdad? Cómo se fue perfeccionando de pasar de una pues casa de paja, pajareque, al adobe, luego a la piedra, a la utilización de la piedra, la madera, la teja, ¿no? Es todo una complejidad de la construcción de los templos. Es un legado extraordinario para Chiapas y para México. Aquí algo bien interesante, aparte de los grabados que vemos allí que se conservan increíblemente bien, tenemos un árbol de la ceiba. Allí en Sivacá, el templo antiguo está junto a un árbol de la ceiba. Como expliqué, en Tenejapa
es el árbol sagrado, es donde se reunían los originales. Entonces los frailes decidieron dejar los templos cerca de las ceibas sagradas. Muy interesante. Llegamos a Ocosingo y quiero decirles que de toda la región de los templos, este es uno de los conventos más desarrollados porque fue de los más importantes que hubieron en la provincia de Sendales. Fue un centro muy importante y se nota en el desarrollo del templo, se nota en el desarrollo del convento, como vamos a ver. También tiene un reloj, pues llama la atención, pero pues también tiene una adaptación ya contemporánea. Vemos ya parte de toda la casa del convento, que es grandísima, prácticamente una manzana. Entramos a ella y vemos la actividad. Eso está vivo perfectamente. Hay una actividad extraordinaria. Nuevamente la ceiba, al interior del convento. Eso habla de que no siempre lograron separar a los indígenas o a los indios de sus cultos. Fue una mezcla pagana. Los indios vivieron y viven hasta la fecha con una religiosidad pagano-cristiana, ¿no? Vemos allí en Ocosingo los pues andadores, los arcos que están en el parque. Es extraordinario visitar Ocosingo con la oportunidad de comprar una variedad de quesos, que además están haciendo quesos de muchas variedades. Esa sería otra área de oportunidad, bueno, que ya lo es, ¿no? Pero en la parte de la... Pues se me ocurre, María Elena, que podemos hablar de la ruta del café, la miel y el queso, ¿no? Okay. O sea, ¿quién no quisiera estar en una... Hay gente que jamás ha estado parado en un apiario y que puede vivir esa experiencia de cosechar la miel en un apiario, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí vemos ya esta parte de Ocosingo con esta arcada que es preciosa, que se conserva por fortuna. Yo creo que aquí se requiere voltear a ver todos estos lugares porque no tienen presupuesto para el mantenimiento. Necesitamos pues que se volteen a ver estos pueblos, que se mantengan estos vestigios arqueológicos, históricos, arquitectónicos. ¿Con eso terminamos la ruta? Pues prácticamente terminamos y nos regala la ruta después de Ocosingo, la visita de las cascadas al Corralito, que está viniendo de Ocosingo a San Cristóbal como a 30 minutos, 40 minutos. Es extraordinaria esta cascada del Corralito y con eso prácticamente estaríamos terminando. Pues muchas gracias, Luis Morán Villatoro, por este recorrido que hicimos. Pues yo lo disfruté mucho, ¿no? Sentí el clima, esas visualizaciones de tomar el café, ese pan, posiblemente esos olores que trae ese ambiente, ¿no? De barro, de casonas, de la teja, esa arquitectura también para tomar fotografías. Muchísimas gracias por este recorrido. Adelante, ¿no? Para ir concluyendo. Bueno, yo casi no hablé porque estuve pendiente cuando Luis decía, así con la mano, pasemos a la otra. Gracias, Enoch. Y aún así me equivoqué en algunas ocasiones, pero pues a mí me impresiona siempre este tipo de descubrimientos que hace uno en Chiapas cotidianamente, bueno, no tan cotidianamente, deberíamos ser más atrevidos en cuanto a lanzarnos a explorar nuestro estado, ¿no? Y esta presentación que hoy nos hizo Luis representa una propuesta que tiene un gran potencial de desarrollo en la región porque está integrada desde la parte gastronómica, la parte cultural, la parte etnográfica, arquitectónica y de paisaje, de naturaleza, que se complementa muy bien y que puede ser definitivamente una alternativa. Pero eso va a requerir de conciencia, va a requerir de valor para lanzarnos a la exploración. Bueno. Y también por parte de la sociedad organizada, de la localidad, a que se visualice como proveedor de servicio turístico, ¿no? ¿Qué tanto potencial tenemos en ese aspecto con la comunidad? Sí, o sea, como dicen, no, la comunidad se puede llegar a visualizar como esta parte de detonador de desarrollo. Sí, mira, es muy importante, María Elena. Con Enoch compartí que había visitado Huaquitepec, Citalá, y en esta comunidad donde está el chorro, la cascada,
Antonio, un muchacho, un chico de allá de la comunidad, nos hizo el favor de llevar a la cascada. Y nos comprometimos con él, se interesó en tomar un curso como guía. Entonces estamos con ese compromiso con él, espero que lo concretemos y que ustedes me ayuden, porque necesitamos apoyar a estas personas, ¿sí? Claro. Apoyarlas en este sentido para que haya, pues realmente, como le digo, mira, los domingos tú puedes llevar personas o fines de semana a la cascada. Es una caminata de 1 hora extraordinaria, pero no voy a abundar porque el tiempo... Sí, el tiempo. Ya pero prácticamente. hay toda la disposición de estas comunidades. Son comunidades muy sanas, muy buenas personas. Ok, pues Enoc, Luis, ¿cuándo vamos a ir a hacer esa ruta? Cuando guste. No, me apunto. Yo creo que tenemos que irla a hacer, ¿no? O sea, es invitar. Hay que vivirla. Hay que vivirla primeramente y es importantísimo hacerla, invitar a todos que nos están escuchando, a las familias, y no sé si haya un contacto, por ejemplo, alguien nos está escuchando ahorita que quiera ir, ¿cómo puede? Yo voy a ofrecer mis servicios de guía de turista. Sí, claro, entonces tenemos que hacer esa parte. Que nos manden un mensaje. Ajá, claro que podemos, sí. Enoc me dice, no, todavía no, pero creo que pues ya está el producto para otro espacio. Organicemos pues una salida, Enoc, de conexiones, sí, de conexión y de experiencias Chiapas. ¿Cómo ves, Enoc? Listo. Me parece una buena idea, claro, pero la gente que esté interesada que nos mande un mensaje a través del Facebook y vamos organizando la posibilidad de generar esta visita, pues yo creo que para enero, ¿no? Podría ser una buena fecha. Sí. Sería excelente porque está el frío, es una temporada excelente para ir a esta región. Luis, una de las cosas que comentamos antes de iniciar el programa era un constructo que venías desarrollando mentalmente. ¿Nos puedes comentar algo de eso, por favor? ¿Cómo no? Yo insisto, inspirado en Ciudadanía Divergente. Es un programa que están haciendo ustedes con un gran esfuerzo. Ojalá podamos acogerlos todos y inspirado en este programa, yo digo, pues sí, se le llama turismo de proximidad. Yo diría un turismo divergente. Salgámonos del confort, caminemos nuevas rutas, exploremos, vayamos cerca al consumo local, apoyemos al consumo local. En el recorrido que les hemos hecho el día de hoy pueden comprar alimentos, desayunar, comer, pueden comprar ropa genuinamente hecha de artesanas que están al pie del camino o en las localidades, cosas tan valiosas como la miel, pueden visitar apiarios, milpas, torrefacciones de café donde están procesando el grano o donde están tostando el grano. En fin, es una riqueza, no solamente los templos que son en sí mismo una riqueza histórica, cultural, sino todo lo que implica el turismo de proximidad. Es muy importante. Debe ser una provocación bonita de parte de este programa para que se haga un proyecto intermunicipal. Yo creo que en esa visita podríamos tal vez provocar una reunión de 4 o 5 presidentes municipales que pudiera dar forma a este proyecto. Bueno, pues es un reto más, ¿no? Como el del 2020. Y se lograron hacer 2 productos que están en marcha en Colta y en Cintalapa. Esto es un quehacer, un tejido de muchas personas, que la conexión que se debe lograr para que haya un producto realmente que dé resultados lleva tiempo. Lleva tiempo, formación, capacitación, hacer un tejido social también. Y bueno, creo que estamos en esa línea, cada vez se suman más personas a este tipo de proyectos y como tú sabes, Luis, que tú eres parte de la mesa de turismo, que pues sí, nos apoya y nos brinda asesoría para estos municipios. Sí, no es una pancarta de protesta, es la portada del libro Arquitectura y Urbanización en el Chiapas Colonial de Sidney David, lo recomiendo amplísimamente, ¿no? Eso lo podemos presentar en otro programa, ¿te parece? Claro que sí.
Muy bien, pues estamos llegando al final de esta emisión de Ciudadanía Divergente. María Elena, Luis, ¿qué te parece si Luis nos hace pues las últimas palabras de este programa para despedirlo y agradecer de nueva cuenta a quienes nos auspician desde Coparmex Chiapas, R&R Radio Digital, y que se transmite este programa a través de nuestras plataformas de Ciudadanía Divergente y de Coparmex Chiapas. Pues gracias, Enoc y María Elena, por la oportunidad de estar con ustedes y también por este espacio de las palabras de cierre para decir, yo quiero compartirles que he tenido siempre una inquietud. Cuando en Chiapas se habla de café, todo el mundo piensa en el soconusco. Eso es. Pero el desarrollo de la cafeticultura también fue sumamente importante en lo que yo llamo el polo sur, el polo norte. No solo el polo sur, que es Soconusco, sino el polo norte, que es la región Celtal, Chol, Tulijá. Allá están los municipios de Chilón, Yajalón, Tumbalá y Tila, esperándolos con los brazos abiertos. Hay mucho que conocer de estos pueblos coloniales y hay un potencial para el desarrollo económico que está esperando los apoyos de todas las esferas de gobierno, de la sociedad y de los empresarios. Hay un enorme potencial, como lo demostró Yajalón en los años 50 y 60, donde hubo un desarrollo de la aviación extraordinario, donde Yajalón importaba muchas toneladas de miel, cientos de toneladas de miel a Norteamérica y Alemania, donde se exportaba también el café al puerto de Hamburgo, Alemania, y que eso le dio un desarrollo extraordinario a la región. Creo que debemos de voltear a ver post-COVID una reconversión de cafetales, un apoyo a toda la cafeticultura y a los pequeños productores. Me parece que es el eje fundamental del desarrollo de la región Celtal-Chol. Pues muchas gracias, Luis. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Ciudadanía Divergente y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, Enoc. Hasta luego. Gracias. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Un placer.